Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. ¿Qué tal amigos y hermanos? Bienvenido a esta transmisión de sábado con la discusión de la escuela sabática. ¿Cómo está Yoba? Muy bien, muy feliz nuevamente aquí en este programa muy interesante que vamos a tener en este día sábado del Señor. Hoy con la lección número 9 titulada La fe que una vez fue dada a los santos. Prepárese y quédese con nosotros hasta el final. Damos la bienvenida a los que recientemente se han integrado a nuestra programación y vamos ahora a tener la oración. Oramos. Nuestro querido y amante Padre, muchas gracias Señor por este hermoso sábado en el cual podemos tener esta discusión de escuela sabática. Rogamos que esté con nosotros y que bendiga a cada uno de los oyentes, que seamos todos edificados en su palabra y que podamos aprender el mensaje que hoy tiene para nosotros. Rogamos su guía y su bendición en el nombre sagrado y santo de nuestro querido Salvador Cristo. Amén. La lección número 9, la fe que una vez fue dada a los santos. La semana pasada estudiamos acerca del remanente de Dios, vimos las características y que esas características incluía una forma en que Dios identifica a su pueblo, que es la observancia del cuarto mandamiento, el sábado. Igualmente aprendimos que ese sábado se relaciona con el Dios que creó el sábado, Yahweh, y que esas dos características o distinciones, sábado, único Dios verdadero, está en contraste con el día falso de adoración, que es el domingo, y que ese día domingo se asocia con la Trinidad, que es el día y es el concepto de Dios que tiene la gran mayoría dentro del cristianismo. Así que ese es el contraste. Sábado, único Dios, Yahweh, o Jehová, así que usted lo denomina, o Yahvé, y Trinidad, domingo. Exacto. Y todo el mundo tendrá que elegir entre esas opciones, no hay más. Sábado, único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y domingo y una falsificación del Dios verdadero, que es la Trinidad. Exacto. Como un complemento, tenemos esta semana que ya concluye hoy, hemos estudiado la fe que una vez fue dada a los santos y vamos a ver qué se entiende con ese término de fe. El texto de memoria, el texto que guió toda la semana, está en Hebreos capítulo 10 y el versículo 32. Lo hemos puesto de la Nueva Reina Valera en el folleto Escuela Sabática, que dice: acordaos de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de aflicciones. Continuemos ahora con los pensamientos claves de la semana. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad, y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: he aquí el Cristo, helo allí, esta es la verdad. Yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces se removerán los hitos y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido
al reemplazar el día que Él bendijo y santificó. Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no existe santuario. Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Dios nos cuida, página 357. Esta cita presenta una descripción amplia de lo que ya hemos entrado a experimentar y a ver en el escenario adventista, de cómo los hitos serían cambiados, de cómo las creencias serían también modificadas. Y por eso el título de la semana, la fe que una vez fue dada a los santos, nos apunta hacia allá, de que así como la fe que una vez fue dada a la iglesia cristiana, a la iglesia pues primitiva, según Judas, allí nos presenta que lo mismo iba a ocurrir en los días finales. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Timoteo 4:1, que se iban a escuchar doctrinas de demonios. Así es. Pero la profetisa aquí presenta que además de que serían removidos los hitos y se trataría de derribar a las columnas de nuestra fe, es decir, las columnas son las creencias, ella también advertía que ni un alfiler habría de quitarse de lo que el Señor ha establecido. Una cosa es que no habría de quitarse, otra cosa es que no lo quitaran. Exacto. Muchas personas se confían, leen esta cita y piensan que porque la hermana White diga que ningún alfiler ha de quitarse, eso indica que no se va a quitar. Exacto. Por ejemplo, la Biblia también dice que aquel que le quite o le ponga la Biblia va a recibir las consecuencias. Pero eso no indica que no lo iban a hacer. Exacto. Porque la Biblia haya hecho esta advertencia, tanto en el libro de Eclesiastés como también Apocalipsis, de que el que quite o añade, el que quite, Dios le iba a quitar su nombre del libro de la vida. Y el que añade a la Biblia, Dios le iba a añadir las plagas. Y piensa, no, la Biblia nadie le ha hecho un atentado. Entonces, el asunto es que para que, si fuera así, que Dios la iba a proteger de esa manera, ¿para qué Dios hace la advertencia? Si él sabe que nadie le va a tocar. Eso hasta la lógica dice que ese no es el concepto que la Biblia está presentando. Solamente que Dios se anticipa, porque Él es omnisciente, y Él dice las consecuencias de quien tal cosa haga, las acciones que realice en contra de la Biblia. Así es. Pero de que hay agregados en la Biblia que no son de ella, los hay. Los hay. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es más, en el Antiguo hay menos agregados que en el Nuevo. En el Nuevo es que hay más. En varios libros hay varios agregados que no son de la Biblia. Y eso sería otro tema. Pero entonces, en esta parte hemos visto que esa es la indicación que daba la profetisa, de que no debía quitarse ni un alfiler, pero sí han sido modificadas algunos conceptos dentro del movimiento adventista que tenemos hoy día. Es decir, que la iglesia que tenemos hoy día, cuando uno la compara con los orígenes, no es la misma. Y no estamos hablando de que no puede haber progreso y adelanto en muchos aspectos. Lo que estamos aquí hablando es que los aspectos y los adelantos tienen que ver con otra cosa, no con las enseñanzas. Porque si es la palabra de Dios, ella permanece para siempre. Amén. A menos que sea, digamos, como fue el caso de las leyes rituales, una vez que tuvieron su cumplimiento, pues ya cesaron. Claro. Pero eso no es lo que estamos aquí analizando. Son conceptos sólidos, que son las creencias que estaban en la iglesia primitiva y que estaban también en el Antiguo Testamento y que son también mantenidas en el Nuevo Testamento, y por lo tanto, si son creencias que Dios ha dado, no pueden modificarse. Y eso es justamente lo que dice Judas, que ya estudiamos eso en lecciones pasadas, que debíamos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay otra cita que aparece, que es en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 37, y que dice
Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrinas los llevan de aquí para allá. Si uno analiza el panorama adventista, la diversidad de grupos que hay, llámesele disidentes, llámesele grupos separatistas, como se le quiera llamar, y no estamos aquí, digamos, defendiendo las acciones que la iglesia adventista, que la organización ha hecho para tratar a lo que son disidentes, no. Estamos hablando de la existencia de tantos grupos que, con muchos grupos que hay, ellos tienen parte de la verdad, pero jamás podemos esperar que ellos tengan toda la verdad, porque así como hay muchas iglesias con conceptos diferentes de muchas creencias, no podemos esperar que todas las iglesias tengan la verdad, Exacto. porque Dios no puede dividirse a sí mismo. Claro que tienen parte de la verdad, pero no tienen la totalidad en el sentido, la totalidad de la verdad de lo que han encontrado en la Biblia. Exacto. Entonces los grupos adventistas también tienen cosas que predican que son correctas, obviamente, pero hay muchas desviaciones, lo cual crea confusión en mucha Exacto. gente, muchos hermanos sencillos, sinceros, que están buscando la verdad y que al ver que hay apostasía dentro de la organización adventista, están buscando como un refugio, un oasis. Sí. Y entonces al llegar a muchos grupos, encuentran tantas cosas extrañas que están predicando, como que Cristo viene en el 2031, y hay muchas otras doctrinas, que Dios no mata, que las fiestas están para observar, están vigentes, y hay tantas cosas que confunde a las gentes. Y entonces digo, oye, ¿y ahora cuál es ¿En mi qué voy a salida? creer? ¿En qué voy a creer? Exacto. Y por eso es que en esta lección, la fe que una vez fue dada a los santos, debemos poder llegar hasta el meollo y poder descubrir cuáles fueron esas doctrinas que fueron dadas al pueblo adventista. Así que vamos a entrar a la parte del domingo, recordando el trato de Dios a su pueblo. Y la primera pregunta que está allí es, ¿qué se nos insta a hacer para, para no olvidar el trato dado por Dios a su pueblo? Hebreos 10:32, que es justamente el versículo de memoria. Acordaos de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de aflicciones. Hebreos 10:32. Entonces, la pregunta dice, ¿qué se nos insta a hacer para no olvidar el trato dado por Dios a su pueblo? ¿Qué? Acordarnos. Exacto. Acordarnos de los días pasados. Y de paso, hay una cita también de Elena White, donde ella dice que no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la forma en que Dios condujo a su pueblo y sus enseñanzas. Si olvidamos el trato que Dios dio a su pueblo y sus enseñanzas, entonces sí hay que temer. Entonces muchos se refugian en esa cita. No, Dios está al timón, no hay nada que temer. Claro, no hay nada que temer, dice ella, excepto, y presenta dos cosas, que olvidemos el trato de Dios, cómo conduce Dios a su pueblo o cómo lo condujo, y número dos, las enseñanzas. ¿Cuál fue la forma en que Dios trató a su pueblo? Bueno, tanto los juicios como las promesas de Dios son igualmente condicionales, dice también la profetisa. ¿Qué indica esto? Que cuando hay violación a su ley y cuando hay también alejamiento de sus enseñanzas, llegan las consecuencias. Así es. De tal forma que hoy día la misma iglesia adventista y muchas iglesias evangélicas, no todas, consideran que ya Israel no es el pueblo de Dios, no es la iglesia. ¿Por qué? Justamente por ese principio. Porque los juicios y las promesas de Dios son igualmente condicionales. Hoy día la nación de Israel no es el pueblo de Dios como nación, claro, como individuos, sí. como personas, ellos son igual que los gentiles, son salvos y son parte de la iglesia también. Eso indica que ese mismo trato Dios da a la iglesia adventista. Siempre y cuando la iglesia sea obediente y no se olvide de las enseñanzas, pues entonces disfruta de ese favor de ser el pueblo de Dios, el remanente. Entonces, no podemos olvidar el trato que Dios da a su pueblo, cómo lo condujo y sus enseñanzas. Ahora, hay una cita que aparece en ese día que está tomado de Joya de los Testimonios, volumen 2, las páginas 300,
320 y 321. Vamos a comentarla, a leerla. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. ¿Cuán a menudo levantó el Señor hitos en el camino con su trato en el antiguo Israel? A fin de que no olvidasen la historia pasada, Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse por conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Yahweh es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? La cita hace una recopilación de la forma en que Dios animaba al pueblo a recordar. Y nos presenta que se ponían hitos, o sea, los hitos eran como unos postes que se ponían en el campo para señalar cierta historia. Por ejemplo, donde llevaban a un sector, a un territorio geográfico, ponían esos postes para quizás recordar el camino y la experiencia que habían pasado en ese lugar. Y eso también incluso en nuestros países latinos, específicamente República Dominicana, para uno recordar los caminos por los cuales uno transitaba, se ponían ciertos postes y hasta se escribía algo para cuando uno regresara no se extraviara y pudiera regresar. Yo recuerdo que muchas veces cuando visitaba a mi padre, cuando hacía agricultura, y íbamos a visitarle, nosotros poníamos ciertas señalizaciones para no extraviarnos, ya sea piedra grande o un poste, o amarrábamos una cintilla de algo para saber que por ahí fue que entramos. Y eso es lo que está indicando, eso fue lo que Moisés hizo. Esos hitos eran postes, era forma de señalar. Así que esos postes hoy día son también la historia pasada. Ese es un poste, la historia pasada, son los hitos, la historia pasada, cómo Dios condujo a su pueblo, y al mismo tiempo lo que le enseñó. O sea, lo que le enseñó, eso no puede removerse, porque entonces no vamos a extraviar. Así como uno se extraviaba en el camino, si no estaba ese hito, ese poste, ese indicador, hoy día también, si no están esos hitos doctrinales, no vamos a extraviar. Así es. Y ese es el camino en el cual ya la iglesia ha comenzado a andar desde hace mucho, y eso indica que va a haber entonces, pues, extravíos. Ahora entremos a la parte del lunes, defendiendo la fe una vez dada a los santos, parte 1. ¿Cuál fue el pedido de Judas a los cristianos del primer siglo? Judas 3, la cita que le hacía mención. Judas 3. Veamos este pedido que está vigente para nosotros hoy día. Amados, con gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación, sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Cuando usted revisa las creencias que tuvo la iglesia primitiva, usted no encuentra muchas cosas que están predicando las iglesias modernas. Llámese iglesia católica,
llámese iglesia evangélica o protestante y la iglesia adventista. Por ejemplo, si cuando analizamos la iglesia católica, allí hay un torbellino de creencias que no están en la Biblia. Por ejemplo, la infalibilidad papal, de que el papa no se equivoca. Y es una contradicción. Dicen que el papa que el primer papa fue Pedro. Sin embargo, ¿cuántas veces no se equivocó Pedro? Fue el que más se equivocó de los discípulos. Entonces, ¿cómo que el papa es infalible y que su primer papa fue Pedro cuando el primer supuesto papa Pedro fue el que más se equivocó de los discípulos? Entonces, es una doctrina que no tiene asidero bíblico. Es un invento simplemente católico para que respeten la autoridad de esa iglesia. Simplemente para eso. Para que veneren y lo que él diga sea palabra de Dios. Cuando la Biblia misma nos dice que maldito que cree en el hombre. Eso está en Jeremías. Entonces, esa es una doctrina totalmente católica, pero que no es de la Biblia. Exacto. Igualmente la veneración a los santos. Que una persona, por más cristiano que haya sido, que por más santo y devoto que haya sido, después que muere, ahora puede ser un intermediario entre nosotros y Dios. Exacto. Rompiendo una enseñanza bíblica que solamente hay un intermediario, según 1 Timoteo 2:5, que es Jesucristo. Así es. Otra doctrina que no es bíblica. Y por ahí podemos seguir con una lista, mire, interminable de creencias católicas que no están en la Biblia. Una más, el bautismo a los niños. No hay un solo caso que la Biblia mencione que un niño fue bautizado. No lo hay. Todos serán adultos. Y los rezos a los muertos. Sí, exacto. Prenderle vela. La misma misa. Que cuando toma el sacerdote la hostia y el vino, se convierte en la carne y la sangre literal de Cristo. O sea que en cada misa están otra vez crucificando a Cristo. Cuando el libro de Hebreos nos dice que Cristo murió una vez por siempre, por todas. No dice que va a morir en cada momento que hagan la Santa Cena. La Santa Cena simplemente es un recordatorio. Él dijo en memoria es que recordemos. Pues la palabra lo dice directamente en memoria. Exacto. Y ellos inventan que no. Ahí está lo que le llama la transustanciación. O sea, de cómo el cuerpo y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre real. Y ahí transustanciación. Bueno, y si comenzamos a analizar cada iglesia, vamos a encontrar cosas parecidas. Pero la doctrina madre que tiene la iglesia católica y que lamentablemente la han heredado las iglesias protestantes es la creencia en un Dios trinitario. Y lamentablemente aquí pues ya choca y aquí ya hace impacto en la iglesia adventista. Porque la creencia que tuvo la iglesia adventista en sus orígenes, que fueron 28 principios, luego lo resumieron en 25 principios. Allí el principio número 1 dice que Dios es un ser. Un ser, dice, espiritual, omnipotente, omnisciente, bueno. Pero no dice para nada que Dios es una combinación de tres seres. Dice que es un ser. Pues ese concepto que cuando murió la profetisa estaba vigente. Ella muere en el 1915. Luego pasan 15 años. Y en el 1930 se da la primera declaración incluyendo el término Trinidad, después que mueren la mayoría de los más destacados pioneros adventistas. Entonces ahí se introduce una teología y una doctrina católica, un concepto que no es bíblico tampoco. Y por lo tanto, allí ya comenzó la iglesia adventista a andar en la cuerda floja. Ya ahí comenzó a olvidar la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Por qué una vez dada a los santos? Porque a la iglesia primitiva nunca se le dio un Dios trinitario. Así que eso no fue dado a los santos. Usted va a Juan 17:3 y Cristo allí hace alusión a un único Dios. Así es. Que es su Padre. Y usted va a 1 Corintios 8:6, una cita muy conocida. Dice Pablo que para nosotros, o sea, para la iglesia cristiana, dice, hay un solo Dios, el Padre. Entonces, no hay Trinidad en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Igualmente en la iglesia adventista, cuando surge como movimiento, como organización, como iglesia, tampoco no creyó en la Trinidad. Al contrario, ellos combatieron esa creencia como una creencia falsa. Pero hoy la tienen. Hoy avanzaron. Hoy avanzaron con el paradigma de la verdad progresiva, que según la nueva teología adventista, los nuevos teólogos,
que nacen, que desarrollan esa teología después a partir del 1930, la desarrollan, porque ya estaba desde antes de William White, hace ya un tiempito que estaban cómo introducirse en la iglesia adventista, cómo introducir, cómo el catolicismo invadir a la iglesia adventista. No lo hicieron, muere la profetisa y 15 años después comienza ya este nuevo paradigma. Exacto. Entonces, encontramos que se introduce un concepto totalmente diferente al que creyó la iglesia original, la iglesia adventista pionera. Exacto. Y hay un informe de un líder adventista que aparece en el folleto, en el presente folleto de Escuela Sabática que estamos analizando con ustedes, de este líder adventista moderno. Nos referimos a George Knight. En la revista Ministerio de octubre del 1993, página 10, y que también aparece en su libro Nuestra Identidad, que lo tenemos por aquí, Nuestra Identidad. En este libro también aparece en el capítulo 1 de este mismo autor, de George Knight. Muy bien. Y él también fue el que escribió una matutina, la matutina del 2003, llamada Por la Ruta de Romanos. Esa matutina la escribió también él. Y en el capítulo 1 de este libro, el capítulo 1, que se llama justamente La naturaleza dinámica de la verdad presente, y en esa revista Ministerio del 1993, página 10, dice este pastor y escritor y profesor emérito de la Universidad Andrews, dice él: la mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuvieran que suscribir las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, muchos no podían estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. De modo que este pastor, escritor y muy famoso, digamos, teólogo adventista, está admitiendo que la iglesia adventista de hoy, por lo menos en ese punto, dice él que no es la misma. Dice que lo que funda la iglesia adventista no podrían ser aceptadas como adventista hoy día. Es decir, que la iglesia los rechazaría si ellos estuvieran vivos. Exacto. O ellos no aceptarían esa posición de la iglesia actual. Exacto. Entonces, me está admitiendo que no es la misma iglesia. Exacto. Y también dice que más específicamente porque los fundadores de la iglesia adventista No negarían creían. aceptar el dogma de la Trinidad o la creencia de la Trinidad. Por lo tanto, es más que evidente que no es la misma iglesia. Porque ya ha introducido creencia que no fue dada por Dios a los pioneros. Y con el paradigma de que la verdad es progresiva, ellos interpretan que lo que era verdad para el tiempo de la señora White, ahora ya no es verdad. Ahora es una mentira. Y lo que era mentira para el tiempo de los pioneros, ahora es una verdad. Pero yo me pregunto, ¿hay acaso dos dioses? Exacto. El Dios que le habló a los pioneros y que le habló a la señora White, ¿no es el mismo Dios de ahora? Exacto. Parece que no. Claro, es un Dios trinitario. Mientras que el Dios que ellos conocieron era un ser. Ahora son una combinación de tres seres. Exacto. Un comité, una familia que componen un gobierno divino, como le llaman ellos, una trinidad. Entonces, ellos van a decir, no, es que los pioneros no fueron inspirados, no fueron profetas. Ahí la que tenemos cantante es Elena White. Pero ¿qué ocurre? Usted busca los libros de ellos y dice lo mismo. Ella dice que Dios es un ser. Ya le hemos presentado como en el libro Ministerio de Curación, en varias partes en este libro, la hermana White dice que Dios es un ser. No dice que sean tres seres. En este libro ya lo hemos leído en algunos temas anteriores. Y no vamos, digamos, a volver a repetir toda esa cita que hemos dado por razón de tiempo. Pero también le queremos refrescar a aquellos que no lo han escuchado,
en varias partes de este libro, y hay un capítulo que se llama El verdadero conocimiento de Dios. En ese capítulo, léanlo, mi hermano, mi hermana, el ministerio de curación, en la página 318, de en adelante, puede usted leer lo que ella habla. Ella no presenta allí a Dios como una colección de tres personas. No, dice que es un ser en este libro y en varios otros libros, no solamente aquí. Dice ya, la naturaleza testigua que un ser infinito en poder, grande en bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la llenó de vida y alegría. Amén. Luego, en la página 321 dice, la obra de la mano de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Y comienza ya hablándola de la individualidad de Dios. En la página 322 también presenta a Dios como un ser. Dice ella, en la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después el Dios personal, otra vez, y existente de por sí mismo, infundió en aquella forma el soplo de vida y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Y usted sigue leyendo en ese capítulo y es vez tras vez donde ella habla de la personalidad de Dios, o sea, hablando del Padre de forma individual. Página 324. La naturaleza atestigua la presencia inteligente y la intervención activa de un ser. No dice de tres seres. Exacto. De un ser que obra en todo según su voluntad. Página 325. Por medio de su espíritu, Dios está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. O sea, ella habla aquí que Dios se manifiesta por su Espíritu Santo, lo cual no lo presenta como que sea otra persona, sino el Espíritu de Dios, o sea, algo de Él. Luego en la página 326, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Ahora me está hablando de que Dios, ese único Dios, se revela en su Hijo, pero nunca me dice que la colección de tres personas o de tres seres sean un Dios. O que se revele en otro ser. Sí. O en dos seres. Debería revelarse en dos seres. Exacto. Entonces, es decir, no solamente en uno, si es que ella está hablando de una trinidad. Exacto. Y usted, bueno, en la página 329 nos habla y aclara sobre la personalidad del Padre y del Hijo. Y cómo es que el Padre y el Hijo son uno. Que muchos malinterpretan también esa expresión. Ella lo aclara también en esa parte. Bien, les recomiendo que usted se lea ese capítulo. El verdadero conocimiento de Dios del misterio de curación. Y es solamente una evidencia de que realmente en Elena G. White nunca existió ese concepto. Y todas esas expresiones del trío celestial, de los tres poderes, son manipuladas por los teólogos para inventarse una trinidad en Elena G. White. Elena G. White reconoce un único Dios. Ella reconoce un único Dios y reconoce dos seres divinos, el Padre y el Hijo. Así que esta es la clave para entender a Elena G. White. Un Dios, el Padre, dos seres divinos y tres poderes. Y ahí está lo interesante. Y tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto nunca quiere decir en ella que sean digamos, una trinidad. No. Un único Dios, dos seres divinos, el Padre, el Hijo y tres poderes. ¿Por qué tres poderes? Porque Dios actúa aquí en la tierra, porque el Hijo actúa aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Por eso son tres poderes. Pero nunca están dándole, digamos, una categoría de que haya una deidad de tres personas o una trinidad. No. Obviamente eso es lo que muestra la Biblia. Un único Dios, dos seres divinos, o sea, incluyendo aquí al Padre que es divino, al Hijo que es divino, y tres poderes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dos seres divinos
Y cuando al Espíritu Santo se le da la categoría de una persona, está hablando allí de la persona del Hijo, el cual viene sin la carne a la tierra. Así que esa tercera persona de la divinidad que menciona el deseado de todas las gentes, página 625, no se refiere a un ser literal, se refiere al Espíritu Santo de Cristo, porque ella misma lo esclarece. Ella dice, Cristo nos ha dado su espíritu. Entonces, claro, Así es. el tomar frases del Ellen G. White de una forma arregladitas para que ahora la iglesia adventista sea ecuménica y encaje con la iglesia católica y los demás protestantes, fue un invento del pastor Edwin Leroy Frum, quien introduce la teología trinitaria en la iglesia adventista. Muy bien, después de esta parada que hemos hecho en la parte del lunes, vamos ahora, hay una cita que aparece allí de eventos de los últimos días, página 45 y 46, donde Elena White presenta cuáles eran esos hitos o pilares, como les llaman hoy día también, igualmente en su época, pilares. Y ella presenta allí algunos pilares. Y también en esto hay una gran confusión de cuáles son los 7 pilares. Y no vamos a ahondar tanto en esto porque nos llevaría el tiempo para demostrar cuáles son los 7 pilares y por qué son esos los 7 pilares. Porque hay muchas listas que usted encuentra en las redes sociales, publicadas por muchos adventistas. Vamos a leer esta cita, la parte del lunes. El tiempo, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrados, la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero y del segundo ángel y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Por esta última expresión que ella usa, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Muchos se aferran a que lo que ella menciona aquí, en esta publicación, es que fue publicado en el 1889, que es la única lista de los pilares. Si esto fuera así, entonces, número uno, ni el don de profecía, don de profecía, y falta uno más, y hay otro más que ella no menciona aquí, entonces no fueron pilares. Pero sin embargo, esos grupos y teólogos adventistas de adentro y fuera de la iglesia, grupos que están afuera tuvieran problemas, porque entonces ellos mencionan el don de profecía, el libro de profecía como un pilar, sin embargo aquí no lo mencionan. Mira qué astutos son ellos. Okay. Solamente quieren sacar lo que ellos no quieren practicar, lo que no quieren creer. Aquí ella no menciona el don de profecía, sin embargo lo tienen como un pilar y aquí no lo menciona. Entonces, ¿cuál es la clave? Ella dice, no puedo recordar. El hecho de que ella no recordara cuáles otros puntos eran pilares no indica que no hubieran más. En otras citas ella lo menciona. Tenemos la cita y lo hemos publicado ya y hemos dado temas en cuanto a esto. Así que en esa ocasión ella no recordaba cuáles otros puntos eran pilares. Pero vamos a mencionar lo que eran pilares. Los mensajes del primero y segundo ángeles y el tercero. Así que eso se agrupa en un solo pilar. El mensaje del tercer ángel es un solo pilar. O sea, no puedo decir que el mensaje número 1 de Apocalipsis 14 es un pilar. No.
O sea, muchos no saben hacer la lista. Ellos piensan que el mensaje número 1 es un pilar, el mensaje número 2 es un pilar, el mensaje número 3 es un pilar. Los tres se agrupan como un pilar. El mensaje de tercer ángel. Número 2, la fe de Jesús. En la fe de Jesús, allí está también el tema de la justificación por la fe. Ese es un pilar, llevan dos pilares. ¿Cuál otro pilar? La ley de Dios. Y ella menciona aquí que dentro de la ley, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció en sus fuertes rayos en el camino de los transgresores. O sea que de los 10 mandamientos de la ley, el cuarto resplandece más. Exacto. Así que ¿saben qué hacen algunos? Que ponen la ley como un pilar y el sábado como otro pilar. Ah, Pues yo no sé cómo. pero el sábado es parte de la ley. Es parte de la ley. Pues ellos tienen así. Exacto. Como la ley es un pilar y el sábado otro pilar. Digo, porque el sábado resplandecía más. No. Ellos te están diciendo solamente que resplandecía más. Exacto. Pero es un solo pilar. La ley, incluyendo el sábado, es un pilar. Así que tenemos el mensaje del tercer ángel, número 1. La fe de Jesús, que es la justificación por la fe también, número 2. La ley de Dios, incluyendo el sábado, ya van 3 pilares. La no inmortalidad de los malvados, Los malvados. Sí. otro pilar. Y dice que no recuerdo más. Pero imagínense ustedes, una persona ya de edad avanzada, 1889, como ella escribe esto, aún a los jóvenes se les puede olvidar algo. Claro. No puede tener tanta información en la mente en un momento. Así que ella dice que no puede recordar más. Pero en otras citas, ella amplía. El templo de Dios es el santuario. No dudo que algún grupo ponga el templo de Dios como un pilar y ponga el santuario como otro pilar. Es la misma cosa. Sí. El templo de Dios y el santuario es la misma cosa. Así que aquí tenemos 5 pilares, faltan 2. ¿Cuáles son los pilares que faltan? En otras citas ella la menciona. Ella menciona que el espíritu de profecía es un pilar. Okay. Y también menciona que la personalidad de Dios y de Cristo es otro pilar. Y le huyen a ese. Le huyen a ese porque este destruye la Trinidad. Habla de la personalidad de Dios y de Cristo. Entonces ahí están los dos pilares que faltan. El don de profecía y la personalidad de Dios y de Cristo. Allí no hay Trinidad. Exacto. No hay Trinidad. Hay otra cita que está en Joya de los Testimonios, en la página 372, donde ella dice, no debe haber cambio en los rasgos generales de nuestra obra. Ha de permanecer tan clara y distinta como la profecía lo ha hecho. No hemos de entrar en ninguna confederación con el mundo, suponiendo que haciéndolo podamos lograr más. Y eso fue lo que hizo Leroy Frum. Él unió un concepto católico y lo trajo a la iglesia adventista. ¿Para qué? Para crecer más. Para volverse una iglesia popular. Y a partir de allí la iglesia se volvió una iglesia popular. Y de menos de 1 millón y en menos de 50 años la iglesia creció a millones. En el 2005-2006, según las estadísticas que presenta un libro del pastor George Knight, o si en este libro, nuestra iglesia, usted puede comprobar que la iglesia de menos de 1.900.000 mundialmente, en menos de 50 años creció a 15 millones. Tremendo. Y durante 100 años, los primeros 100 años de fundación, la iglesia no era ni 1 millón. Wow. Ni 1 millón. Y después que la iglesia se hace trinitaria, que fue a partir de ese proceso de 1930, entonces la iglesia se convirtió en una iglesia mayoritaria, una iglesia popular. Y está en la lista de las 12 iglesias cristianas más grandes del mundo. Está en esa lista. Sí. Y esto no lo digo yo. Aquí tenemos un afiche donde lo presenta una organización protestante que presenta allí las 12 iglesias más grandes. Y ahí está la iglesia adventista. Esto es un brochure que hace y esto lo compré en la librería adventista. Y allí está. Y lo curioso es que esas iglesias grandes del mundo lo conecta a un vínculo. Todas son trinitarias. Todas son trinitarias. Una comparación de denominaciones. No hemos de entrar en ninguna confederación con el mundo suponiendo que haciéndolo podamos lograr más. Si algunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de la obra en los ramos que Dios ha señalado, desagradarán a Dios. Y lo han hecho ya, porque eso fue lo que pasó.
ninguna rama de la verdad que ha hecho el pueblo adventista del séptimo día lo que es debe debilitarse. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios. Y la palabra principio se la adjudicaba a las creencias. Eran los principios fundamentales. Ella dice la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios, o sea, entiéndase, creencias, en plena vista del mundo. Es esencial que se levanten hombres que abran los oráculos vivientes de Dios a todos los pueblos, hombres de todas las jerarquías y capacidades, con sus variados dones, han de cooperar armoniosamente para obtener un resultado común. Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea especial. Eso está en Joya de los Testimonios, volumen 2, página 372. Y la última cita de este día, martes, está en Mensaje Selecto, volumen 1, página 243. Así que vamos a leer también esa cita. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Fíjense lo que dice hermana Juan. Que debemos aferrarnos firmemente con el vigor de la fe. Recuerda que Judas dice que defendamos la fe que una vez fue dada a los santos. Con el vigor de la fe a los principios fundamentales. ¿Por qué? Porque esos principios fundamentales están basados en una autoridad incuestionable. ¿Y quién es esa autoridad? Dios. Entonces, ¿cómo es posible que los teólogos modernos de la Iglesia Adventista nos digan no que los pioneros no eran profetas, solamente Elena White? Bueno, pues la profeta le dice que esos 25 principios fundamentales fueron dados no por los pioneros, dice ella, por una autoridad incuestionable. Los pioneros los redactaron. Pero la hermana White dice que esos principios fundamentales debemos aferrarnos. Y en esos principios no estaba la Trinidad. Allí decían en el principio número 1 que creían ellos en un Dios, ¿cómo? En un ser personal, no en tres seres, en un ser personal. No es importante que los pioneros no fueran profetas. Lo importante es que si Dios guió a ese pueblo y si esa creencia que tuvieron fue Dios quien se la dio, Dios no es hombre para que mienta. Exacto. Como dice el libro de Números. Dios no puede equivocarse. Si le dijo esto es así, allá, así es. Hoy no puede decir otra cosa porque Dios no es Dios de confusión, Exacto, dice el apóstol Pablo. exactamente, Entonces, así en ese problema es que han caído los teólogos Exacto. y los grupos que son históricos, adventistas históricos, que siguen el mismo camino, porque no quieren dar su brazo a torcer, porque están en el error y no quieren públicamente admitir que están equivocados en el tema de la deidad. Entonces ellos están mal con esto, porque están diciendo que entonces la autoridad era cuestionable, la autoridad que dio estas creencias. Exacto. Entonces es claro que aquí el hermano lo dice bien claro. Repito la cita, Mensaje Selecto, volumen 1, página 243. Mi hermano y mi hermana, amiga mía que nos está siguiendo, le animamos para que si usted todavía cree en un Dios trinitario, y si usted es de lo que piensa que los pioneros no son autoridad porque ellos no fueron profetas, solamente la hermana White fue la profeta, muy bien, estamos de acuerdo. Pero la profeta dice aquí que los principios fundamentales, entiéndase, las creencias fundamentales, fueron basados en una autoridad incuestionable, o sea, Dios. Y si fue Dios que dio esos principios fundamentales, y en esos principios fundamentales decía que creían en un ser, no en tres seres, en un ser, para aplicárselo a Dios, entonces, ¿en qué quedamos? O Dios le dijo la verdad al principio y los dirigentes de hoy están errados en este punto. ¿Eh? ¿O en qué quedamos?
O Exactamente. Dios le dijo la verdad allá y la iglesia está en error hoy, o Dios no le dijo la verdad allá, Oye, que es algo que imposible. es algo imposible, y Así es, entonces ellos, los dirigentes de hoy, están en la verdad. Pero es exactamente. imposible. Ujú. Si Dios se equivocó, entonces sácate de la iglesia porque no hay nada que Exacto, buscar, no hay nada que buscar entonces. exacto. Entonces, esta está en la verdad, la otra no estaba en la verdad. Sí. Entonces, eso es algo que Si no. esta está en la verdad, entonces Dios se equivocó allá. Exacto, y Dios no se Y si esta no equivoca. está en la verdad allá, es porque Dios dijo la verdad allá. Exacto, Pero no puede haber compatibilidad. exacto. Uno de los dos, o el movimiento original está en la verdad y le dice hoy en el error, y si el movimiento original estaba en el error, entonces Dios dio a un pueblo equivocado. Y Y le que dio también mentiras como verdad. y no es así, Y no porque es así. Dios no Entonces, miente. por favor, resuelvan ese dilema y Exacto, después entonces exacto, hablamos. exacto. Cuando se pongan de acuerdo con ese No, dilema, y entonces también vamos a ellos dicen que hablar. si eso es importante, entonces la palabra de Dios no es importante, porque Sí. lo que Dios dice, dice que no es una jota ni una tilde. Si en el pasado él le dijo que era uno, y ahora ellos dicen que son tres, algo está Alguien está mal. mintiendo. Y Exacto. Dios no puede Y Dios ser. no fue. Porque dice la Y Biblia, Dios sea no Dios es. verás y todo hombre Amén. Y todo mentiroso. hombre mentiroso, exactamente. Entonces, esto está Ajá. bien clarito. Yo no sé cómo es que, mire, mis hermanos pastores, que yo sé que van a ver, o están viendo este video, lo van Exacto. a ver ahí, Ujú, aquí ujú. en Fue- YouTube. Fueron avanzando, pero. Analicen esas ideas Exacto. para que vean que algo no cuadra allí. Exacto. Y que si el avance no podía contradecirlo el principio. No, porque si Dios habló Porque si avanzaron, tenían que avanzar, pero con la con verdad, la no con verdad, cambio a lo que Dios ya estableció. esa verdad progresiva, ese paradigma de la verdad progresiva, no se Exacto. entiende así. Exacto. Dios nos puede dar una nueva comprensión de esa verdad, pero nunca Exacto. destruir la verdad. Exacto. Nunca Nunca, destruida. nunca hacer un cambio. Sí, hay un avance Ujú. en la verdad, pero nunca destruyendo la antigua verdad. Entonces, Exactamente. si la no Trinidad fue verdad para los pioneros, y la hermana Juan dice que esos principios, esa creencia, fue dada o está basada en una autoridad incuestionable, Incuestionable. entonces Ujú, ujú. no me vengan a mí a decirme que entonces ahora no, que eso fue mentira, que ellos se equivocaron, entonces Dios se equivocó también, Exacto. porque ella dice aquí que Dios lo dio, que está basado en una autoridad incuestionable. Así es. Entonces ellos lo Así es. cuestionan, ¿no? Ellos lo cuestionan, exacto. No tiene Le sentido. cuestionan a Dios, algo Sí. tremendo. Muy bien, en la parte del miércoles, defendiendo Triste. en la fe de una vez dada a los santos, parte 3. ¿Qué estaría haciendo Satanás al mismo tiempo que el ángel de Apocalipsis 18 estaría proclamando su mensaje? Apocalipsis 18, 1 al 5. Esto es interesante. Veamos qué estaría haciendo Satanás al mismo tiempo que el mensaje de Apocalipsis 18 se, se estaría proclamando. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Interesante. Al mismo tiempo que el mensaje del cuarto ángel, según Apocalipsis 18, 1 al 5, se estaría dando, Satanás no estaba durmiendo o no está durmiendo. Él está envenenando a las naciones. Dice, porque su vino llegó A a todas las todas las naciones. naciones. Ujú. Y ya hemos aprendido que naciones es un símbolo para iglesias. Así que ese vino que llega a todas las naciones es que llega a todas las iglesias, a todas, sin excepción. Exacto. Ujú. No, mi hermano, y usted me está diciendo que también eso abarca a la iglesia adventista. Bueno, dice todas, y todas Todas. es todas. Y ya Así es. vimos que si Dios no le dio la creencia de la Trinidad al pueblo adventista pionero,
y hoy la iglesia lo tiene, ¿qué indica? Que ya bebió ese vino. Ya aceptó uno de los tres grandes inventos de Satanás, que son la Trinidad, el domingo y la no inmortalidad del alma. Son las tres, el vino triple más grande que Satanás desde el principio, desde el origen de este planeta, de esta creación, ha difundido por todo el mundo. Dice el libro Mensajes Selectos, volumen 3, página 464. Satanás y sus ángeles están plenamente despiertos e intensamente activos. ¿Ves? Al tiempo que el mensaje de Apocalipsis 18 se está dando, Satanás también está despierto. Así es. E intensamente activo. Trabajando con energía, dice la cita, y perseverancia, por medio de instrumentos humanos, para llevar a cabo su propósito de borrar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, por eso la Trinidad tiene tanta fama, es tan popular, porque está borrando que Dios es un ser. Dice, con el propósito de borrar el conocimiento de Dios. Mientras Satanás está trabajando con sus milagros mentirosos, ha llegado el tiempo que fue predicho en el Apocalipsis, cuando el poderoso ángel que ilumina la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y pedirá al pueblo de Dios que salga de ella. O sea que al tiempo que se proclama este mensaje y al tiempo que Satanás también está haciendo su obra, es que Dios llama a su pueblo que salga de Babilonia. ¿Por qué? Porque su pueblo también se contaminó. Por eso le dice que salga de ella. Y esta cita, muchos lo entienden diferente. No, no, no. Eso es lo que queda de Babilonia, pero no que el pueblo de Dios se haya infectado. No, no, no. Y él dice que le dice a su pueblo, pide al pueblo de Dios. No, no dice aquí que pide a lo que están en la iglesia católica y a los que están en los protestantes. No, dice al pueblo de Dios en sentido general. Y pide al pueblo de Dios que salga de ella, de Babilonia. ¿Por qué? Porque ella llegó a aceptar alguna creencia de Babilonia. Y usted no tiene que ser parte de la iglesia católica como iglesia, o de la iglesia pentecostal como iglesia. No, no, no. Cualquier falsa doctrina, que ya es el vino de Babilonia, ya usted está enlazado con Babilonia, aunque no sea miembro de esas iglesias. Exacto. Y eso se entiende entonces que Dios pide a su pueblo que salga de Babilonia, porque si tenemos un estilo de vida babilónico, una creencia babilónica, entonces el pedido también nos alcanza, que salgamos de Babilonia, aunque no seamos miembros de una iglesia particular que ha sido definida como Babilonia. ¿Entiendes así? Ahora, voy a leer una cita, que es una cita que hace mucho quería leerla en otros temas, pero no la tenía a mano, la había extraviado, pero la habíamos puesto en la confección de este folleto. Es una cita de un hombre que ya está descansando, ya murió. Nos referimos al primer presidente de la división norteamericana de color, afroamericano, el pastor Charles Bradford. Y este hombre escribió una cita interesante. Él escribió una cita en un artículo llamado Un énfasis en el ministerio, publicado en la revista Ministerio en Inglés de mayo de 1995. Note lo que dice esta declaración de este líder, digamos contemporáneo, aunque ya murió. El adventismo histórico era radical en su espíritu. En todas sus manifestaciones y expresiones había cierto iconoclastismo, o sea, negación a la veneración a las creencias establecidas por la Iglesia Católica. Un desafío al hombre de pecado. Los líderes rechazaban muchas de las fórmulas teológicas de los primeros padres de la Iglesia Católica, incluyendo sus fantásticas explicaciones de la Trinidad. Ellos no prestaban atención en lo absoluto al calendario de la iglesia con sus días de fiesta, ni a la Navidad. A lo que creen que ellos se lo da la Navidad. Dice aquí este pastor que ellos no prestaban atención a eso. Ni a la Navidad, ni a la Cuaresma. El gran sacrificio de Cristo no necesitaba repetirse
por oficiantes humanos. O sea, rechazaban la misa. Ujú. La palabra sacerdote, con todas sus trampas, implicaciones e ideas de superpoderes infundidos en la ordenación, fue erradicada de sus vocabularios. Cuando los primeros adventistas del séptimo día decían salir de Babilonia, ellos querían decirlo completamente. Y esto no lo dice un disidente, lo dice el primer presidente de la división norteamericana de color, afroamericano. Pero él debió protestar entonces su tiempo sobre la Trinidad. No lo hizo porque está hablando aquí de historia, porque él siguió siendo trinitario. Sin embargo, mira lo que escribió. O sea, él reconoce que los periodistas tan radicales que ellos desafiaron todo eso. Y que cuando decían salir de Babilonia, decían salgan todo eso que he mencionado. Navidad, Trinidad, todas esas cosas, la misa. Dice más, ellos estaban determinados a remover todo vestigio y recuerdo de la influencia papal. Tremenda cita de este hombre, de este pastor adventista. Bueno, cada quien va a ser juzgado por la luz que conoció. Dios es soberano y Dios va a actuar con amor y justicia. Pero este hombre dio esta importante declaración de cómo pensaban los pioneros y lo que implicaba todo eso. Defendiendo la fe de una vez dada a los santos, parte 4. ¿Qué advertencia dada a los cristianos de la iglesia primitiva se repite en el pueblo adventista que vive después que mueren los pioneros y Elena White? 1 Juan 2, 22 al 25 y Juan 17, 3. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que nos dio, la vida eterna. Interesante. La pregunta que se formula en la parte del jueves es, ¿qué advertencia dada a los cristianos de la iglesia primitiva se repite en el pueblo adventista que vive después que mueren los pioneros y Elena White? ¿Qué? Que aquellos que niegan al Padre niegan al Hijo. La Trinidad es un concepto filosófico que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo no es hijo de verdad. Y si no es hijo, tampoco el Padre no es Padre. El que niega a uno, niega al otro. Esa es la advertencia. Y Juan lo relaciona y dice que eso lo hace el anticristo. Juan no dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Y resulta que la creencia que saca la Iglesia Católica es la Trinidad, la cual establece que Dios no tiene un hijo. O sea, lo aceptan como que hijo de María, pero no lo aceptan hijo en el cielo. Y que nunca nació en el cielo y por lo tanto Cristo no es hijo de verdad, sino haciendo un papel, un rol. Por eso Juan lo relacionó al principio con la negación del Padre y del Hijo. Pero Cristo nos dice en Juan, que es la cita siguiente, Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer a dos seres, a dos personas, no a tres. Vamos a leerlo. Sí. Juan 17, 3. 3. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De modo que nuestro Salvador, Cristo, nos dice que la vida eterna consiste en conocer a dos seres, a dos personas, al Padre y al Hijo. ¿Por qué Cristo no me habló de tres personas? Así es. ¿Por qué Juan no me dice que el anticristo negaría a tres personas? Porque él sabía, Satanás, que no hay tres. Y que él es quien quería ser el tercero. Exacto. Pero mira, esta parte, la última parte del versículo 1 de Juan 2, 24, dice que también vosotros permanezcáis en el Hijo y en el Padre. Y en el Padre. Que ¿En nadie más? Él está haciendo un énfasis en que debemos permanecer en ellos dos. Amén. Así Amén. es que si ¿Qué versículo es ese? la última parte del versículo 24 es primera Ok, de Juan correcto. 2.
Así es. Que permanezcan en eso. Entonces, si nosotros no permanecemos en eso, ya nos hemos No estamos desviado. Esa desviados. es una señal Ujú. de que estamos en el buen camino. Buena aportación, así es. Permanecer ahí. El Oh, llamado de- de la escritura es que predicamos en dos, no en tres. permanezcamos en dos. En dos. Ujú, ujú. ¿Por qué Juan no dice que predicamos en tres ahí? Exacto. No, en el Padre y en el Hijo que permanezcamos. Y en eso estamos permaneciendo. Y si permanecemos en otro más, nos estamos desviando. Exactamente. Hay una cita que vamos a leer que está en el libro Recibiréis Poder, página 237. ¿Cómo dice? Que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad que han hecho de nosotros lo que somos. Aunque había trampas a cada lado, Dios dirigió a su pueblo paso a paso, bajo la maravillosa conducción de un claro así dice el Señor. Se ha establecido una verdad que ha soportado la prueba. Cuando los hombres se levantan e intentan atraer a los discípulos tras sí, enfrentémoslos con las verdades que han sido probadas como por fuego. Se cita aquí Apocalipsis 3, 1 al 3. Quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído, quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios. Están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. Ahí están los dos hitos que nos Oh faltaban. my. ¿Ves? Oh my. Los dos hitos que nos faltaban, ahí menciona el santuario. Bueno, no, ahí falta uno también. Ella repite aquí el santuario y la personalidad de Dios o de Cristo. Dice que lo que vienen con nueva información, que remueven los antiguos hitos, están destruyendo el fundamento de la verdad. Así que ya hemos visto que los pilares tienen que ver con el santuario, la fe de Jesús, el santuario es el mismo templo de Dios, el mensaje de los tres ángeles, Los 10 la mandamientos, no inmortalidad de los malvados, los ah, mandamientos, la ley. la ley de Dios, incluido el Ujú, sábado. ujú. Ahora menciona aquí la personalidad de Dios y de Cristo Cristo. y el don de profecía, es que Ajá. falta allí, no está incluido aquí. En otra cita que ya lo menciona, don de profecía. Ok. En la cita no la hemos incluido nosotros, pero la tenemos. Wow. Bien, la última cita está en Mensaje Selecto, volumen 3, página 454. Dice, habrá aún entre nosotros mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario hoy día se conoce cuando un equipo militar se le paga o una persona que se entraba como militar se le paga dinero para que vaya y mate. Por ejemplo, actualmente Rusia está contratando a mercenarios que son de otros países para que para que sean soldados para atacar a Ucrania. Y eso indica también que habría personas que iban a infiltrar en el adventista. Quien esté Ujú. preparado es un mercenario para que se introdujeran en el adventista, que hoy día le llaman los jesuitas, que son entrenados para que vayan e invadan a las iglesias protestantes. Entonces ella dice ahí, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Y la Trinidad es otro Dios. Finalmente llegamos al fundamento de nuestra fe adventista denominacional. ¿Cómo se estableció el fundamento de la iglesia adventista? Vamos a leer a Filipenses 1.6 y la misma cita de memoria que es Hebreos 10.32. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así es. Esa es la verdad progresiva. Dios va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo la buena obra.
pero nunca dice que va a destruir lo que comenzó, lo va a perfeccionar. Así que si la no Trinidad fue dada al pueblo, a la iglesia primitiva, fue dado a la iglesia adventista pionera, no la va a cambiar, la va a perfeccionar. ¿Qué indica eso? Que usted va a tener nuevos conocimientos de cómo explicar ese tema, cómo entenderlo, pero nunca, si era un ser, nunca puede ser tres o cuatro seres. Sigue siendo un ser, solamente que usted va a encontrar nuevas formas de entenderlo, Porque nuevas Dios formas no de cambia, explicarlo, Dios pero no no cambia. cambia ese concepto. Ujú. Eso es como que me diga a mí que el día de reposo en la iglesia adventista al principio era el sábado y que ahora es el domingo. Es una distorsión. Ahora, si usted me dice a mí que ahora yo tengo un nuevo conocimiento de cómo observar el sábado, de cómo respetarlo, de qué hacer y qué no hacer el sábado, yo tengo un nuevo conocimiento y de cómo alabar a Dios en ese día, eso sí voy creciendo, pero siempre sigue siendo sábado. Sí, No cambia exacto, otro no día. cambia, porque ya es un cambio, ya no es un, no es un avance de la Entonces, esa es la doctrina. verdad progresiva que los teólogos de hoy están distorsionando. Así es. Repetimos, si la iglesia adventista primitiva no conoció a un Dios trino, si la iglesia adventista pionera no conoció a un Dios trino, ¿cómo es que ahora es un Dios trino? Eso Exacto. es algo, mire, que no cabe una mente inteligente, no cabe una mente que sea coherente. Y es triste porque esta fue la que avanzó, pero cambiando lo que ya había establecido la Sí, iglesia de Dios en el pasado. así Esto es. así no funciona, así no trabaja Dios. Vamos a ver con esta cita, para concluir, cómo fue que las creencias llegaron a la iglesia adventista. Dice allí en el libro Mensajes Selectos, volumen 1, páginas 241 y 245. Es una cita un poco extensa, pero vamos a leerla. Dice allí, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe, llámese creencia. Mi esposo, el pastor, el pastor José Reis, o sea, cuando dice mi esposo, se refiere a Jaime White. Mi esposo, ya entendemos, Jaime White, Ajá. el pastor José Reis, el padre Pierre, el pastor Irán Exxon y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos, dice la profetisa, y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, o sea, no entendían un punto, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Allí se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Analicemos brevemente esta cita. Hoy día nos dicen, repetimos, teólogos, hermanos laicos, que han sido también, digamos, llevados por el mismo pensamiento a decirnos, no,
que los pioneros no fueron profetas, que la única que fue inspirada y que es profeta es Elena White. Pero aquí ella nos dice la forma en que llegaron las creencias. Ella no dice aquí que fue a través de ella, dice que fue a través de este grupo de personas que oraban y estudiaban, entre los cuales estaba ella, y que iban a la Biblia, no iban a sus escritos. Exacto. Iban a la Biblia a investigar, y cuando llegaban a un punto que ya no entendía, entonces dice ella que ella recibió una visión de Dios para conducirlo allá. Y así dice ella, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Es decir, Amén. que si ellos llegaron a la conclusión que eran 25 principios, no fue que el hermano White se lo inventó, no fue que se lo inventó Jaime White o Irán Exxon, era entre todos estudiando la Biblia. Y cuando no llegaban a una conclusión, ella recibió una visión y le decía, esto es así. ¿Qué indica esto? Que lo que resultó de los principios fundamentales no fue de los pioneros, fue usar nuestra metodología. Exacto. Así que Dios lo aprobó. Y por eso ella dice al final de la cita que los principios fundamentales, que eran 25 cuando ella murió, están basados en una autoridad incuestionable. Así que no me vengan a mí a decirme que esos principios podían ser modificados. Dije, porque fue escrito que podía ser mí. No, 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 no. Ella dice aquí que eso fue luego, digamos, de mucha oración y estudio. fue el producto, el resultado del estudio de la Biblia y luego aprobado por Dios. Están basados en una autoridad incuestionable. O sea que Dios fue quien lo aprobó esos principios. Así que no me vengan a decirme que si Dios les dijo que Dios es un ser, como dice el principio número 1, ahora resulta, en tiempo moderno, que ahora son 3 seres. Exacto. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿O a Dios, que dio los principios fundamentales, o a los teólogos de hoy que han cambiado la doctrina? Exacto. Yo prefiero creerle a Dios. Y por más argumentos que busque, que la hermana White usa, que la tercera persona de la divinidad y que aquello, mire, si realmente la hermana White estuviera indicando que Dios son 3 ahora, entonces aquí la única que queda en descrédito es la hermana White. ¿Por qué? Tristemente. Porque Dios no puede mentir. Claro. Si Dios le dijo a ellos que era un ser, aunque la hermana White me dijera hoy día que son 3 personas para hacer una Trinidad o 3 seres para hacer una Trinidad, la que queda en descrédito es ella. Claro. Porque sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Sin embargo, cuando comprendemos a Elena White correctamente, vemos que ella está en armonía con la Biblia y en armonía con los pioneros, con lo que Dios les dio al principio, de que Dios es un ser, porque así lo dicen sus libros también. De manera, mis hermanos, que usted debe escoger, también nosotros, a quién creerle, si a Dios o a los hombres. Nosotros preferimos creerle a Dios y a su palabra. Amén. La última cita está en la Review Herald del 24 de marzo del año 1896 y que aparece también en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 4, página 1164. Que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo, que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Y eso justamente es lo que está pasando. Es exactamente lo que está pasando. Ella dice que no se unan en la confederación de la incredulidad, porque realmente estos teólogos son incrédulos a lo que Dios les dio al principio de la iglesia adventista. Entonces dicen que no se unan a ese conjunto de teólogos, a ese conjunto de pensamientos, que eso incluye el papado y el protestantismo.
para exaltar la tradición. La Trinidad es una tradición y lo dice la Iglesia Católica. Ellos dicen que no hay apoyo en la Biblia, que eso lo crearon ellos. Ellos mismos lo dicen en sus libros. Exacto. Y ellos creen en la tradición. Ellos Nosotros creen en la tradición. no apoyamos la tradición, no creemos en la tradición, ellos sí. La tradición es todo aquello que se ha transmitido de boca en boca, pero que no hay apoyo en la Biblia. Así que dice ella, para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación. Los teólogos, ¿qué es lo que van a las universidades? Tienen maestría, tienen doctorado, eso es el conocimiento que ellos han estudiado. Y de allí que la razón por encima de la revelación. ¿Por qué? Porque ellos quieren buscar ahora un conocimiento que es aceptado en las universidades, que lo creen las escuelas teológicas católicas, evangélicas, y quieren estar a la par con ellos para que digan, aquí hay conocimientos. Pero esa es la razón humana, no es la razón de Dios. Así que la razón por encima de la revelación. Y el talento humano, ese gran teólogo, por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Esta lección que acabamos de concluir es una lección que nos anima a volver a las sendas antiguas, a que podamos permanecer en la fe que una vez fue dada a los santos. Que Dios nos ayude a que esta fe se mantenga hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6, ya hemos leído, dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la habrá de concluir hasta el día de Jesucristo. Eso indica hasta la segunda venida o hasta que muramos. Amén. Asegúrese usted de que usted está en esa fe, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le alabamos y le damos las gracias por su palabra. Gracias, Señor. Deseamos creerle a usted y deseamos también comunicar a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas esta misma fe que encontramos en su palabra y que una vez fue también profesada en el pueblo adventista en sus orígenes. Que usted bendiga a cada estudiante sincero de la Biblia y que permita, Señor, que muchas personas puedan salir de estos errores que distorsionan el conocimiento acerca de quién es usted y quién es su Hijo. Amén. Y quién es su Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima lección. Muchas bendiciones del cielo para todos. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.